Buenos días amigos, buenos días amigas. Les agradecemos muchísimo el respaldo y el apoyo que nos están dando en nuestros últimos vídeos, con likes, con seguimientos, con visionados. Ojalá que eso se mantenga. Bien, ya hace como una semana que no me dirigía a todos ustedes. Lo primero decir que felices fiestas, porque me imagino que cuando ustedes vean ya este vídeo nos estaremos acercando a estas fiestas navideñas, y es que no estamos ya prácticamente de lleno en ellas, aunque es posible que hagamos algún vídeo antes de Nochebuena todavía, o en ese fin de semana previo. A lo mejor no, a lo mejor esperamos ya a que estemos en el umbral del fin de año o algo así. En cualquier caso, procuraremos que no pase nunca más de una semana. Varias cosas quería comentarles a todos ustedes. En primer lugar, felicitémonos por una buena noticia. Parece ser que Arévalo, el presidente electo de Guatemala, va a poder tomar posesión sin problemas de su cargo, porque ha recibido el respaldo del Tribunal Constitucional de su país, frente a los ataques que recibía de la Fiscalía para impedir su toma de posesión por una serie de problemas de tipo administrativo que al parecer había en el registro de su partido, el movimiento Semilla, un movimiento que ha generado la esperanza de amplísimos sectores de la sociedad guatemalteca y que bueno, se ha encontrado con una oposición por parte de elementos de la oligarquía, en este caso encabezados por una fiscal llamada la fiscal Porras, y que bueno, parece ser que no va a lograr su objetivo, porque, insisto, Arévalo parece ser que ha sido respaldado. Ha habido una intervención importante por parte de la Organización de Estados Americanos y por parte de Estados Unidos para evitarlo, y en fin, las espadas están en alto, y sabemos que siempre la política en América Latina es complicada. Pero lo cierto es que podemos felicitarnos de que parece ser que el presidente Arévalo podrá tomar posesión. Bueno, en otro orden de cosas, yo les hablaré seguramente en la segunda parte de este vídeo de la situación de nuestro país, de la situación española, una situación que no está nada bien. Que la semana pasada, después del último vídeo que tuvimos con ustedes, se degradó aún más como consecuencia de una serie de acontecimientos que claramente indican y que abonan nuestra teoría de que el presidente que tenemos en la Moncloa es una persona temeraria, es una persona irresponsable. Y que ojalá que las cosas se empiecen a amainar un poco, se empiecen a remansar un poco y que se rectifiquen. Hablaremos de ello en la segunda parte de nuestro vídeo, junto con también otra serie de cuestiones de carácter general que espero que sean de su interés. Pero bueno, este es un asunto del que ustedes ya tienen noticia a través de muchísimas fuentes, respecto de los que se pueden formar opinión y comentario a través de muchísimas fuentes. Hay alguna otra cuestión que quiero traer, respecto de los que le quiero mostrar la atención y que tienen que ver con otro de nuestros habituales asuntos, de los que nos ocupamos y de los que cuando estábamos en primera línea en el periodismo nos ocupábamos también de ellos, y que de alguna manera han marcado nuestro devenir profesional e incluso personal, como es el de las relaciones de España con Marruecos y más en concreto el dossier del Sáhara Occidental. Bien, en estos días previos, hace pocos días, tuvo lugar un viaje
el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, a Marruecos. José Manuel Álvarez, ya saben, este señor que habla así, como con una voz engolada, para tratar de parecerse a Marcelino Oreja, porque él quiere ser como los vascos, porque él ha pasado por Deusto, aunque sea de Usera, y le gusta hablar así, mentir de este modo siempre. Bueno, pues Álvarez ha estado en Marruecos, ha estado allí rindiendo pleitesía a la monarquía feudal marroquí, y digo que ha estado rindiendo pleitesía en tanto en cuanto que uno de los actos de su visita fueron el homenaje ante las tumbas de los anteriores sultanes de Marruecos, de Mohamed VI de Mohamed V y Hassan II. Creo que están enterrados. Entonces iba allí a las tumbas a rendir pleitesía. Les llamo sultanes porque es que antes de la colonización española, aquello que es un periodo del que los marroquíes siempre se enorgullecen de que ellos eran independientes antes de la colonización española y de la colonización francesa, pues aquello era un sultanato. Luego después se le ha llamado reino después de la independencia de España y Francia a partir del año 56, o sea que tampoco estamos diciendo algo despreciativo, ni muchísimo menos. Y cuando decimos que Álvarez ha ido ahí a rendir pleitesía, pues estamos describiendo lo que hizo, que delante de las tumbas de los anteriores soberanos. Y bueno, luego después otra cosa es la situación y la posición de subordinación en la que se encuentra el gobierno español respecto a Marruecos. Después de aquella vergonzosa carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, en la cual se apartaba de lo que había sido la posición tradicional de España de respeto a la doctrina y a las resoluciones de la ONU respecto al Sáhara Occidental, y que fue tanto más vergonzosa por cuanto que no nos enteramos de aquello por su gabinete de prensa ni por los medios de comunicación españoles. Nos enteramos por el Estado marroquí y por la agencia Maghreb Arab Press, la agencia oficial marroquí, la agencia de prensa oficial marroquí. Es decir, que a lo mejor Pedro Sánchez pensaba que aquello iba a quedar sin desvelarse, pero se desveló. Yo creo que la carta se la escribieron. Somos muchos los que pensamos que la carta se la escribieron, porque ni siquiera se habla del ministro, ni siquiera se habla del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que se habla del Ministerio de Asuntos Europeos en un momento dado en la carta, ¿no? Y tampoco, bueno, entonces es algo tan absolutamente penoso esa situación de subordinación del Estado español a Marruecos, que la verdad es que incluso yo creo que podría decirse que muchas otras circunstancias que también son muy graves pues palidecen un poco, sobre todo si tienen en cuenta que se incide en ellas. Sí, es verdad que se incide en estas otras circunstancias de política interior, pero en estas otras circunstancias de política exterior se incide bastante poco, y más todavía cuando luego conocimos el espionaje de que fue objeto no solamente el presidente del gobierno español, sino también varios ministros con el software espía Pegasus, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien, pues Álvarez va allí a Marruecos porque, entre otras cosas, Sánchez, que siempre se dice que después de que se ha producido la investidura era una obligación del presidente del gobierno ir a Marruecos, pero ahora ya parece que ya ni existe esa obligación, porque claro, ya la sumisión es tan grande que no hace falta ni que vayan allí a rendir pleitesía enseguida. Y además, como el rey de Marruecos está siempre de viaje, actualmente se encuentra en la India, pues por eso Pedro Sánchez ni fue. Pedro Sánchez fue, que ni siquiera fue recibido de vacaciones nada más ganar las elecciones, que por algo debió elegir aquello, en lugar de querer hablar con Feijóo, que le pidió una entrevista. Ahora se está hablando de que si quiere hablar, de que si no quiere hablar, pero después de las elecciones lo primero que hizo Feijóo fue pedirle una entrevista para decir, oye, a ver cómo arreglamos esto, que no tengas que pactar con Puigdemont, ni en fin. Yo seguramente no voy a llegar, pero que tú no tengas que pactar con Puigdemont. Bueno, pues él lo que hizo fue irse de vacaciones a Marruecos.
Pero por supuesto Mohamed esto no le recibió, pero luego después ahora pues está siempre en vacaciones, me parece que entonces todavía estaba en París, en fin. Y luego después, pues como está en la India o como está por ahí fuera, pues tampoco lo iba a recibir. Entonces, pues Sánchez lo único que tuvo fue una entrevista con el primer ministro, una conversación telefónica con el ministro, con Sihanouk, que además coincidió con su postureo respecto a Palestina y que vino un postureo aspaventoso, un poco aspaventoso, pero que no deja de ser un postureo, ¿no? Por aparatoso que fuera, al menos en mi opinión. Y no queremos decir con eso que la postura que ha tenido España y que ha tenido Pedro Sánchez respecto a Palestina nos desagrade. Algo bueno puede tener Sánchez. Lo que pasa es que las formas casi siempre lo estropea casi todo. Lo estropea casi todo. Y hoy mismo, por ejemplo, se preguntaba en una entrevista surrealista que ha tenido el señor Álvarez, este frailuco de Usera pasado por Deusto, se preguntaba Álvarez por... Es que además le ponía el balón sumisamente. Aquí todo va de sumisiones. Le ponía muy sumisamente el balón Ferreras, preguntándole que cómo si Biden había tenido unas palabras similares, si Macron había tenido unas palabras similares, al único que le había retirado el embajador había sido a España. Entonces, claro, le faltaba haber contestado a Álvarez, es que nosotros nos tienen manía. Mira, chico, lo que ocurre es que a lo mejor son las formas las que conducen a que te retiren el embajador. Eso sí, con las formas que tú utilizas, pues claro, hay una cierta izquierda que en España es muy anti-israelí y que te aplaude con las orejas en cuanto les das un poquito de carnaza. Y yo creo que lo que ha sucedido pues ha sido eso, que tú las formas no has sabido, fallaste en las formas, fallaste en los temas diplomáticos, son complicados, te fuiste ahí al paso de Rafa a hacer unas declaraciones diciendo que ibas a reconocer a Israel en el momento que estaba liberando a sus rehenes. Y entonces, pues chico, pues eso sí nos podrá parecer muy hipócrita, porque luego ese mismo Estado pues parece que ha acabado con la vida de sus propios rehenes mediante fuego amigo, todo lo que ustedes quieran, pero en la diplomacia hay que cuidar un poquito las formas. Y el rey de las formas, como seguramente veremos en la parte final del vídeo, Pedro Sánchez no es. Entonces, bueno, pues ha querido aparentar que es muy valiente. Incluso hay quien ha llegado a decir en conversaciones que ha tenido conmigo, me ha hablado de la grandeza de Pedro Sánchez. Hombre, la verdad es que lo de Pedro Sánchez y grandeza, yo creo que es un pequeño oxímoron, ¿no? Pequeño, porque yo creo que en Sánchez casi todo es bastante pequeñito. Bueno, pues Sánchez tan valiente como con algunos, pero luego después tan sumiso y tan indigno con otros. Pues bueno, pues ha enviado a Álvarez en esta pequeña comisión de servicios, ya que a él el rey no lo recibe, ni falta le hace al rey recibirlo. Y entonces, pues el rey de Marruecos y entonces pues envió a Álvarez. Entonces, bueno, parece ser que la rueda de prensa que tiene Álvarez en Rabat es surrealista, como surrealistas son hoy las explicaciones que en La Sexta, en El Rojo Vivo, intenta dar a Ferreras. Estamos a 18 de diciembre, lunes. Porque parece ser que el gran objetivo de la visita, o aunque había también otros, que ahora los iremos detallando, era el de la apertura de las aduanas. Saben que cuando se produjo la crisis entre España y Marruecos, porque hubo una ministra de Asuntos Exteriores que tuvo la dignidad de acoger en España, la ministra González Laya, de acoger en España al secretario general de Frente Polisario, un señor que tiene DNI español cuando estaba enfermo de COVID, y acogerlo en un hospital español, pues eso fue la excusa que utilizó Marruecos para poner el grito en el cielo y para
abrir la puerta de la valla de Ceuta a los menores para que llevaran a cabo allí una invasión, con una embajadora que dijo que hay determinadas cosas que tienen consecuencias. Luego después, cuando se restablecieron las relaciones, ni siquiera España tuvo la dignidad de exigir que fuera otra la embajadora que viniera, ¿no? Ha venido la misma. Bueno, pues aquella crisis que se desató entonces, aunque en realidad ya venía alarmada desde antes por la presencia de Pablo Iglesias en el gobierno, por algunas declaraciones sobre el Sáhara Occidental, que lo que hacían era reflejar la posición de la ONU que hacía el vicepresidente Pablo Iglesias, pero que no le gustaban a Marruecos, por el reconocimiento que Donald Trump hizo de la soberanía sobre el Sáhara, que luego hay que recordar que Joseph Biden, aunque no ha dado marcha para atrás, no ha implementado. Pues en esa crisis, que finaliza de aquella forma tan vergonzosa con aquella carta, pues una de las cosas que suceden es que se cierra la aduana de Melilla. Y entonces ahora, cuando la crisis después de la carta se dicen que finaliza, pues una de las cuestiones que se incluyen en lo que llaman la nueva hoja de ruta es la apertura de aduanas que se considera que son muy importantes en Melilla, porque en Melilla siempre ha habido esa aduana, y en el caso de Ceuta pues no había habido nunca ninguna, y encima dicen que va a haberla habido. Entonces, mientras el ministro Álvarez dice que ya no hay ningún problema para que se abran las aduanas, porque ya los test y lo que se han hecho y tal, los ensayos que se han hecho para su funcionamiento no han dado ningún problema, por parte de Marruecos lo que se dice por el propio ministro en la rueda de prensa es que sigue habiendo problemas técnicos. Entonces, bueno, pues tal como hoy en una muy buena crónica en El Español de Sonia Moreno, la corresponsal de la cadena SER y del diario El Español en Marruecos, tal como ella explica, aquí no hay ningún problema técnico. Aquí lo que hay es un problema de fondo, aquí lo que hay es un problema político por el que Marruecos no va a abrir así como así unas aduanas, en tanto en cuanto que la apertura de unas aduanas en Ceuta y Melilla supondría de algún modo el reconocimiento de la españolidad de Ceuta y Melilla. Por lo tanto, si alguien creía ingenuamente que Marruecos iba a cejar en su reivindicación de la marroquinidad de Ceuta y Melilla por el hecho de que España cambiara su posición en el Sáhara, pues me parece que ya puede ir cayéndose del guindo, ¿no? Es más, hay quienes pensamos que cuanto más ceda España en el Sáhara, como esto es como la teoría del salchichón, pues como Marruecos nunca se va a conformar tampoco con eso solo, sino que también querrá lo de Ceuta y Melilla, pues seguirá no va a cejar nunca en su reivindicación de Ceuta y Melilla. Entonces, en realidad, aunque lo que se nos querrá vender desde algunas instancias es que en la medida en la que España avance en la dirección que quiere Marruecos en el dossier del Sáhara, se producirá algún tipo de reconocimiento de la españolidad de Ceuta y Melilla, nada más lejos de la realidad que eso, puesto que se ha llevado a cabo ese giro de España respecto a su posición tradicional en el Sáhara Occidental, favorable al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, que al decir que la mejor solución es la solución de la autonomía, que no contempla la autodeterminación del territorio, lo que hace es apartarse de Naciones Unidas. Bueno, pues fíjense ustedes, a pesar de que España hizo esa cesión, la reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla no solo no ha cesado, sino que es posible que incluso se haya incrementado. Hace 5 años había una aduana en Melilla, ahora no hay ni la aduana de Ceuta ni la aduana de Melilla, por mucho que siga hablando este señor
una serburita de problemas técnicos, lo que parece ser que hay es una decisión política. Pero Marruecos tratará de establecer ese señuelo para que España camine en la dirección que ellos quieren en el dossier del Sáhara en Naciones Unidas. Es decir, son insaciables. O sea, quien no lo sepa es que no se ha enterado de lo que es el régimen marroquí en su irredentismo y en sus ambiciones territoriales, para tratar de mantenerse siendo como régimen feudal y con unas desigualdades sociales absolutamente insoportables. Quien no se haya enterado de esto, pues en fin, es que ya va tardando. O sea, lo que Marruecos quiere es... Marruecos no se conforma con aquella declaración. Marruecos quiere ir muchísimo más allá, y Marruecos quiere que España siga apoyando su reivindicación respecto al Sáhara su ocupación, que España le ayude a consolidar la anexión sobre el Sáhara Occidental. Y para eso, pues, ¿en qué asuntos? Pues hay dos asuntos que están pendientes de solución, y de los cuales también en la visita de Álvarez se habló. Uno es el de los espacios aéreos, y otro es el de los espacios marítimos. Espacios aéreos y espacios marítimos que, como España sigue siendo potencia administradora del Sáhara Occidental y Naciones Unidas no ha reconocido nunca formalmente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, aunque España abandonó aquello, siguen siendo formalmente españoles. En algún caso incluso ejerciendo todavía, como es el caso de los espacios aéreos, aunque es verdad que ese tema además es un tema delicado y complicado, y sobre el que siempre hay un halo de misterio y un cierto halo de misterio, y yo lo pude constatar que durante mi actividad como periodista en primera línea, aunque es verdad que España con ese control del espacio aéreo lo ha cedido en una gran parte, pues por razones militares, etcétera, y ya por parte del centro de Casablanca también se controla en parte ese espacio aéreo, pero ese espacio aéreo en realidad se sigue controlando también en buena medida desde Canarias. Entonces, de lo que se viene hablando desde hace bastante tiempo, e incluso se comentó que eso había sido de algún modo no había continuado, pero que ya existía por parte de España esa disposición a llevar a cabo definitivamente esa cesión. Pero claro, Marruecos probablemente lo que pretende es que eso tenga una traslación en la ONU, es decir, que España respalde eso en la ONU. Del mismo modo que Marruecos quiere negociar con España los espacios marítimos alrededor de Canarias, de modo que se considere que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos, lo cual, y que sus aguas forman parte de Marruecos, cuando sus aguas no forman parte de Marruecos, sus aguas son las aguas de un territorio que continúa pendiente de descolonización, que es el Sáhara Occidental. Bueno, esta es una cuestión que tiene que ver también con el acuerdo de pesca, que está pendiente, les recuerdo, de una sentencia de los tribunales europeos, de una sentencia que será ya definitiva, esperamos conocer ya el año que viene. Entonces, y en donde hay que recordar que Marruecos ha contado con la colaboración de España ante los tribunales europeos al haber estado España defendiendo las tesis marroquíes. Y lo que pretende Marruecos es que España, supongo yo, lo que pretende y sigue insistiendo es que las aguas territoriales de Canarias y las aguas que separan la delimitación de espacios marítimos entre España y Marruecos se hagan sin tener en cuenta que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio sobre el que Marruecos no tiene soberanía. Y es que además es así, o sea, es que Marruecos formalmente en la ONU yo me imagino que es que la ONU eso no puede hacerlo, porque es que los mapas de la ONU son los que son. Entonces, una delimitación de los espacios marítimos entre España y Marruecos sin tener en cuenta que las aguas del Sáhara Occidental no son de Marruecos,
pues no se pueden llevar a cabo. Aunque claro, teniendo como tenemos al embajador que tenemos ahora de España en la ONU, pues cualquier cosa puede ocurrir. Héctor Gómez, natural de Tenerife, Isla Canaria. Siempre tiene que haber algún canario que la líe en lo que tiene que ver con el Sáhara, en las relaciones entre España y Marruecos, y casi siempre suele ser en favor de Marruecos. Y si no fuese así, nos gustaría que Héctor Gómez, discípulo de Juan Fernando López Aguilar, que no se ha distinguido nunca precisamente por sus opiniones pro-saharauis, y que ha asistido a encuentros con grupos que, según el CNI, están, aunque se autodenominan saharauis y están formados por saharauis, están financiados por Marruecos. Bueno, pues Héctor Gómez, que yo creo que está en eso, y que era el portavoz del PSOE en el momento en el que se lleva a cabo el giro en la posición española, tuvo que defender esa posición en el Parlamento, y que anteriormente es apoyado por Juan Fernando López Aguilar o por Jerónimo Saavedra en ultimísima instancia, para el acceso también a las cuestiones exteriores en el PSOE. Pues este señor, que no es diplomático de carrera, que tiene unos estudios de turismo y poco más, y cuyo pues es nombrado embajador de España ante la ONU. Dentro de toda esta política de nombramientos, que mañana van a nombrar a Ximo Puig embajador ante la OCDE, a Iceta me parece que al final le han dado la embajada de la UNESCO. Todo esto que se dice Pedro Sánchez, que se dice, bueno, es que los está colocando, no, pero es que a este lo está colocando sin ser diplomático de carrera. Por primera vez está colocando como embajador en la ONU un señor que no es diplomático de carrera. Y a mí me parece que lo hace con una intención bastante manifiesta de que se salga, de que haga política y que se salga un poco. Fíjate tú si los diplomáticos hacen o no hacen política, pero claro, tienen que contar con el derecho internacional siempre. Es decir, son gente que hace política, pero que hace política internacional. Y claro, en política internacional nos encontramos con algo que es el derecho internacional, que no siempre se cumple. En lo que es política interior, pues se puede hacer política y hay que contar con el derecho, pero el derecho está ahí porque el derecho se tiene que cumplir. Claro, en política internacional el derecho no siempre se cumple. Entonces, aunque hay que cumplir siempre con el derecho, pues imagínense ustedes si los diplomáticos se ponen a hacer política y no a hacer solamente diplomacia, sino que se ponen a hacer política pura. Podemos encontrarnos con cualquier cosa. Y ojalá que estemos equivocados en esto y que el señor Héctor Gómez nos lo demuestre. De momento ha sustituido a Santos Maraver, al ínclito y polémico Santos Maraver, del que alguna vez tendremos que hablar. Número 2 de Sumar, muy criticado por sus posiciones pro-marroquíes, puesto que era el jefe de gabinete de Miguel Ángel Moratinos y fue el que se encargó de negociar con Aminetou Haidar, con la activista saharaui Aminetou Haidar, el que abandonara la huelga de hambre. Yo tengo constancia de que Santos Maraver, a pesar de que se le repute como una persona de filiación tan pro-marroquí, tengo constancia de que quizás no sea tan pro-marroquí como muchas veces se nos ha querido contar. Lo que pasa es que no dejaba de ser un señor que era el jefe de gabinete de Miguel Ángel Moratinos y no dejaba de ser un señor que era el anterior embajador ante la ONU.
pero desde luego que como embajador ante la ONU, me parece que los saharauis podían esperar bastante más de Santos Maraver que de este Héctor Gómez. Esa es mi modesta opinión. Y ojalá que alguien que los hechos y el futuro me hagan cambiar de opinión. Pero en fin, a lo que les voy es a que Marruecos pretende siempre mostrar el señuelo de Ceuta y Melilla para decir que si España hace algo, ya lo último también que he oído precisamente en la que citaba a un periodista de no sé si de Ceuta o de Melilla, en el sentido de que la contraprestación que estaba exigiendo Marruecos era que se creara un consulado en español en el Sáhara, o vete tú a saber qué, ¿no? Lo cierto es que siempre se pone ese señuelo, pero que Marruecos no va a cejar nunca en su reivindicación respecto a la marroquinidad de Ceuta y Melilla, y menos todavía si España va cediendo en el tema del Sáhara. Y la prueba la tenemos en lo que ha sucedido. Se ha producido una cesión en el tema del Sáhara y no han abandonado su reivindicación sobre Ceuta y Melilla. Y antes había una aduana, y ahora resulta que ya no hay ninguna aduana, y no sabemos si llegará a verla. Bueno, he hablado de los espacios marítimos que preocupan mucho a los canarios y que tuvieron la ingenuidad de pactar con Pedro Sánchez la investidura y pactar la agenda canaria en un documento en el que se decía que en las reuniones España-Marruecos habría una presencia de un representante canario. Y han salido algunas voces quejándose de que ya se estaban incumpliendo los acuerdos. Hombre, pero es que ¿cómo se puede ser tan ingenuo como para pactar algo con el Partido Socialista Obrero Español, gobernado por Pedro Sánchez, y pensar que se iba a cumplir con eso? Claro, la cosa tiene bastante mandanga, porque ya en el pasado ha habido cumbres y reuniones de trabajo hispano-marroquíes en los que ha habido presencia del gobierno de Canarias. Y si no, que se lo digan al señor Luis Padilla, que creo que todavía sigue funcionando por ahí, y que ya en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero pues participaba algunas veces en algunos grupos de trabajo. Y creo recordar, por ejemplo, la participación incluso en alguna cumbre formal, en la llamada reunión de alto nivel esta, que teóricamente se tiene cada cierto tiempo, una que tuvo lugar en Sevilla, en la que yo como periodista la cubrí, y en donde había una representación de Canarias. Entonces, claro, la cosa tiene bastante mandanga que se estén haciendo en ese tema los suecos, y tiene bastante mandanga que Coalición Canaria crea que Pedro Sánchez va a cumplir con este asunto, ¿no? Ahora dicen que van a negociar los presupuestos en otro orden de cosas para tratar de vender un poco el muñeco de que apoyar a Pedro Sánchez valió la pena, aunque las informaciones que nosotros tenemos son que el electorado de Coalición Canaria, el electorado tradicional de Coalición Canaria, y muchos cuadros de Coalición Canaria que se opusieron, que no vieron nunca con buenos ojos ese pacto para investir a Pedro Sánchez, pues lo están repudiando cada vez más, y hay quien se está arrepintiendo también cada vez más de haberle dado ese sí, que no se va a olvidar. Por mucho que se dijera, nosotros damos el sí a Pedro Sánchez, pero no le damos el sí a la amnistía. Bien, por terminar con el tema de Marruecos, pues decir que afortunadamente
el futuro del Sáhara no depende solamente de España. Puede tener España influencia. Pero afortunadamente, y los saharauis eso que creo que ya lo saben, pero aunque pueda tener influencia, afortunadamente el futuro del Sáhara no depende de lo que hagan los gobiernos españoles, porque si dependiera de los gobiernos españoles aviados estaban, y más todavía de los gobiernos del PSOE. Hay otra serie de factores que se mueven. La administración norteamericana parece ser que está llevando a cabo algún tipo de movimientos por medio de su secretario, de un alto funcionario, un subsecretario de Estado que ha hecho una reciente gira por la región y que ha estado en Argelia, dejando también bien claro la importancia que sigue teniendo para la administración norteamericana Argelia, y dejando también bien claro que el plan marroquí en este momento, a pesar de aquella declaración que hiciera en su momento Donald Trump, no es más que un enfoque potencial, como dicen ellos, un enfoque potencial para un acuerdo. Bueno, es que de hecho lo que se hizo y que Marruecos boicoteó y que llegó a contar con el respaldo del Frente Polisario en el año 2003, cuando lo aprobó la ONU, y que el Frente Polisario, a pesar de que no le gustaba demasiado, lo tuvo que respaldar porque todo el mundo, menos Marruecos y Francia, que era Francia el reticente y Marruecos era el más opuesto frontalmente, pues precisamente era una autonomía. Pero claro, una autonomía al final de la cual, tras un periodo de 5 años, tendría lugar un referéndum en el que una de las opciones sería la independencia. Es decir, se trataba de establecer una autonomía, pero sin reconocerle la soberanía a Marruecos, considerando que aquello todavía era un territorio en disputa, hasta que tuviera lugar el referéndum de autodeterminación. Pues claro, algo hay que, algún periodo de transición tiene que haber hasta que se lleve a cabo ese referéndum de autodeterminación. Y eso las personas que conocen el dossier del Sáhara y que saben un poco de qué va todo aquello, pues bien que lo saben. Entonces, claro, entonces ahora Estados Unidos lo que dice es que que es un enfoque potencial, pero claro, luego tiene que haber un referéndum de autodeterminación. Y en el que la independencia sea una de las opciones que estén en una de las papeletas en ese referéndum. Entonces, ha quedado claro que la administración Trump llevó a cabo aquello cuando ya además estaban acabando el mandato, cuando ya incluso había perdido las elecciones. Fue cuando le dio a Trump por lanzar aquel exabrupto, y luego después Biden congeló, no abrió un consulado en Dakhla a pesar de lo que se había dicho, y las declaraciones se remiten a la doctrina de las Naciones Unidas y siempre hablan también de que al final tiene que producirse la autodeterminación del pueblo saharaui. Entonces, pues afortunadamente hay otros enfoques, pero todo lo que hace España, pues afortunadamente para los saharauis, pues no depende, no es absoluta y totalmente determinante, aunque puede tener importancia, y del Héctor Gómez que han puesto en Nueva York, en la embajada de la ONU, cabe esperar no cabe esperar nada demasiado bueno. Y luego lo que se produce es una paulatina un paulatino blanqueamiento de lo que es Marruecos, de lo que son las vulneraciones de los derechos humanos de la población saharaui que lleva a cabo Marruecos. Lo último que hemos sabido es que Aminatou Haidar, que ha estado este fin de semana pasado en Madrid, pues tenía un permiso de residencia por razones humanitarias que no se la ha renovado. Llevaba 16 años Aminatou Haidar con ese permiso de residencia y se ha quedado sin permiso de residencia.
os acordarán ustedes de Aminatu Haidar, pues se ha quedado sin ese permiso de residencia. Entonces, bueno, curiosamente, hoy, creo que esto todavía no lo he dicho, después de haberse visto con Álvarez, después de haber ido Álvarez a Rabat, pues hoy a las 9 de la mañana, además, qué curioso, lunes a las 9 de la mañana. Para que haya la menor, cuantas menos luces y menos taquígrafos, pero al menos parece ser que se anunció en la agenda pública de Álvarez. Se ha reunido con el enviado especial para el Sáhara, Staffan de Mistura, este diplomático italo-sueco que lleva en el cargo, me parece que son ya 3 años. Yo creo que lleva ya 3 años. Son 2, desde el 21 me parece que lleva este señor. 2021, no, quizá fue elegido ya en el año 20, fue cuando se le eligió. Bueno, pues se reúne con Mistura y eso sí, ninguna información, ninguna comparecencia conjunta posterior, solamente un tuit de Álvarez diciendo que se ha reunido y que, como no puede ser de otra manera, porque eso siempre lo dicen, que España da su apoyo a los esfuerzos del enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, etcétera, para que haya una resolución al conflicto, pero eso no significa nada. La postura de España no ha cambiado en absoluto en el Sáhara. Además, Álvarez se ha ocupado de hacerlo ver en Rabat, en su rueda de prensa, suscitando el aplauso con las orejas de los medios marroquíes, que la posición de España no ha cambiado, para despejar cualquier duda que existiera. Vamos, que no ha cambiado respecto al giro y la sumisión que se produjo en el año 22, y que a pesar de las dudas que pudieran existir por el hecho de haber reanudado ahora relaciones con Argelia, unas relaciones con Argelia que se han reanudado y que nunca sabemos muy bien por qué se reanudaron. Quizá pues porque se ha apuntado el hecho de que había sectores de la sociedad argelina, sectores que se beneficiaban, de la élite argelina, que se beneficiaban de esas relaciones comerciales con España, y que eso había servido para que al final pues se hubiera modificado la postura de Argelia y se hubiera vuelto otra vez a relaciones. Se ha llegado a hablar de que en algún momento hubo alguna conversación en los márgenes de la Asamblea General de la ONU cuando Pedro Sánchez estuvo allí, pero lo cierto es que lo que anunció Pedro Sánchez era que España seguía la postura de la ONU, pero en ningún momento habló de la autodeterminación, en ningún momento enfatizó con el tema de la autodeterminación. Y además la prueba de que esto es así es que una página perdida, como comentamos en uno de nuestros anteriores vídeos, que había por ahí, en la cual se reflejaba lo que era la posición de la ONU, pero reflejándola de verdad e incluyendo lo que en las últimas resoluciones le dice de la autodeterminación, pues fue inmediatamente eliminada en cuanto empezó a circular a través de las redes, de la red X, antes Twitter. Entonces la postura de España no es favorable a que haya un referéndum de autodeterminación en el Sáhara, no podemos decir otra cosa. Por mucho que se diga que haya gente como Santos Maraver, que hoy hace 2 semanas en un debate sobre Palestina en el Congreso tuviera la humorada de decir que el gobierno no ha cambiado, que quiso hacer un equilibrio absurdo, y que Santos Maraver y dijera que la postura de España no había cambiado porque a pesar de la declaración y de la carta seguía cumpliendo con las resoluciones de la ONU y de la autodeterminación. Pues por mucho que Maraver diga eso, que lo ha dicho, lo cierto es que la postura de España hay claros indicios de que se ha cambiado, como la anulación de la mención al respecto en la página web o las declaraciones de Álvarez en Rabat ante la prensa en este reciente viaje. Bien, llevamos un buen rato hablando de estos temas
que son temas importantes porque tienen que ver con el futuro de España, con España en su entorno, con España con sus vecinos, sobre todo particularmente Canarias con sus vecinos, porque a quien más afecta por razones obvias este asunto, puesto que está a escasos 100 kilómetros de sus costas, es a Canarias, ¿no? Y es un tema de Estado, y es un tema muy importante, y es un tema del cual se tendría que haber muchísima más información en los medios, y sobre el que deberían estar mucho más de la mano en los dos principales partidos. Bueno, la situación de la política nacional, yo excuso referirme a las circunstancias que se han producido en la última semana. Se ha agravado el enfrentamiento con el Poder Judicial. La portavoz de Junts en el Congreso hizo unas declaraciones cuando, justamente en el momento que nosotros estábamos realizando nuestro último vídeo, esta señora que tiene estos morros y esta que no sé, estos morritos como de Angelina Jolie, ¿no? Pero y la verdad es que sí que se parece sobre todo a un personaje de Angelina Jolie que quizá todos recordemos que es maléfica, ¿no? Porque esta persona es maléfica, ¿no? Es que le cuadra bien. Bueno, pues hizo unas declaraciones en las cuales señalaba toda una serie de miembros del Poder Judicial, de jueces, diciendo que tenían que ser cesados, que tenían que ser condenados. En fin, revelando también, para el que no se hubiera caído el guindo todavía, que toda esta historia de la amnistía y del pacto con Junts per Catalunya no es un pacto por la convivencia, sino que es una cesión que lo único que va a hacer es envalentonar a aquellos que, sinceramente, yo creo que ya estaban un poquito aplacados y que ahora lo que se hace es darles oxígeno, y que todos estos pactos lo que están haciendo en definitiva es legitimar el Estado de Derecho, y que en su momento reaccionó, como es lógico, frente a quienes actuaron vulnerándolo, ¿no? Que fue lo que ocurrió en Cataluña en el año 17. Ahora, a las personas que llevaron a cabo acciones judiciales contra aquel intento de secesión y aquel golpe al Estado que se pegó a las instituciones y a la democracia, pues lo que hacen es, resulta que no solamente se convalidan aquello que hicieron y se considera que estuvo muy bien, sino que lógicamente lo que se hace ahora es cuestionar la labor de los jueces. Es un disparate tan grande, es un disparate tan absoluto, que no merece, es que cansa ya seguir con esto por lo claro que es. Claro, lo que pasa es que ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que es algo tan disparatado. Y entonces, claro, maléfica ante la pasividad de Francina Forcadell, de Ibarmengol y del propio Partido Socialista y del ministro Bolaños, ese señor de sonrisa siniestra y malévola. Sí, es que tiene una sonrisa que refleja la maldad de los malos de los tebeos. Es que es así. Lo de Gracita Bolaños, que cada vez hace menos gracia. El botón sacarino del ala oeste de la Moncloa, que ha terminado convertido en el triministro, ¿no? En fin. Pues también con una cierta pasividad, y incluso al día siguiente tuvo una intervención en el Congreso diciendo que los miembros que seguían en el Poder Judicial y que habían sido estaban allí nombrados por la mayoría, entre comillas, conservadora, estaban allí a sueldo y en comisión de servicios de Génova. O sea, unas declaraciones que con las que él no solamente no defendió al estamento judicial, sino que lo que estaba haciendo era abonar las tesis que acababa de expresar Maléfica. Luego parece que ha recogido un poco de velas, luego parece que ha hecho unas declaraciones un poco distintas, se encontró con que el Tribunal Supremo
le canceló una reunión, se ha encontrado también con unas declaraciones por parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial en funciones, de Guilarte, en las cuales le combinaba a todos, a unos y a otros, a que los dejaran en paz. Ahora comentaremos un poco el Consejo General del Poder Judicial, pero esa es una de las cosas que ha ocurrido en estos últimos días. Hay que unir el pacto con Bildu, después de haber dicho que nunca se iba a pactar con los herederos de los terroristas, que no se les iba a entregar ninguna institución. Si ya han pactado en el Congreso de los Diputados, ¿cómo no van a pactar la alcaldía de Pamplona? Se está hablando de que si el PNV va a tener que poner sus barbas a remojar. Yo no creo que vayan a dejar al PNV fuera, porque entonces al PNV se les podría revirar en los pactos nacionales cuando sean las elecciones vascas. Pero bueno, hay quien habla también de la posibilidad de que sea un pacto, como se dice en estos casos, a lo Borgen, por citar una conocida serie, una serie que va de política, sobre un pequeño partido que consigue el poder, siendo minoritario, y que se pudiera producir un pacto de estas características, mediante el que Bildu apoyara al PSOE para la Carissa. En fin, todo eso no sabemos lo que puede suceder, pero evidentemente por lo que nos interesa es que la situación de polarización, la situación de enfrentamiento entre instituciones y de enfrentamiento entre partidos se ha visto exacerbado por ese pacto con los herederos de ETA, que es bastante penoso. Es bastante penoso, es el que, sobre todo teniendo en cuenta que una vez más el PSOE había dicho que nunca iba a pactar con los herederos de ETA, y lo cierto es que le está entregando los herederos de ETA a Navarra, y no valen las excusas y no valen las explicaciones que están dando de que la alcaldesa tiene bloqueado. No, esto se hace, pues entonces pacta con ella, entonces pacta con UPN, entonces pacta tú y con UPN. Esto se hace como una contraprestación al apoyo de Bildu. Lo que pasa es que en este caso ni siquiera estaba escrito, es decir, la expresión pacto encapuchado es bastante afortunada. Y por último, ya el tercero de los episodios que, como decía al principio de este vídeo, vuelven a poner de manifiesto una y otra vez que Pedro Sánchez se supera a sí mismo de vez en vez, o sea, que en su temeridad y en su irresponsabilidad y en su afán de enfrentamiento, pues es la conocida sesión del Parlamento Europeo, la conocida sesión que tuvo lugar en Estrasburgo, teóricamente para dar cuenta de la presidencia española, claro, aunque en realidad tenía que ser para avanzar en las líneas maestras de la presidencia semestral española de la UE, que, como ustedes saben, ha coincidido con todo este periodo electoral y de formación de gobierno en España, y que tendría que haberse producido hace casi 6 meses, cuando empezó la presidencia española. Bueno, pues se ha pospuesto ya al final, a cuando estaba acabando la presidencia española. Y ese acto parlamentario, pues Sánchez lo convirtió en un acto propagandístico y en un acto de ataques no ya solamente al Partido Popular y para poner en boga su conocida tesis de que la formación de gobierno en España con formaciones extraconstitucionales era para evitar un gobierno, el PP con Vox, lo cual es falso. Sí, es falso, porque la gente, sí, esto hay que decirlo lo suficiente. Es absolutamente falso, porque la gente no votó a favor de lo que ha sucedido y a favor de los pactos que ha hecho Sánchez. Es posible que hubiera una gran cantidad de gente que votó al PSOE para evitar esos pactos del PP con Vox, y el PP lo hizo fatal durante la campaña, y aquí lo hemos dicho siempre, y el PP se equivocó grandemente al pactar gobiernos con Vox. Le hizo la campaña al PSOE, y funcionó la movilización de la izquierda, que viene Vox. Pero había otras, pero si precisamente el gobierno del PP con Vox fue lo que no salió de las elecciones.
Pero eso no quiere decir que lo que saliera es lo que ha salido. Un gobierno sometido a los que atentaron anteriormente contra la unidad de España y contra el ordenamiento constitucional, y que se reúne fuera de España, en Suiza, con un mediador internacional, como si aquí fuéramos El Salvador, o como si fuera Cataluña y España fueran el Sáhara y Marruecos. La gente no votó eso. Ahora, admitiendo que pudiera votar para que el PP y Vox no formaran gobierno, que de hecho no lo consiguieron formar, entonces, ¿cómo puedes decir? Lo natural hubiera sido que hubieras pactado con el Partido Popular, como te estuvo ofreciendo el Partido Popular desde el día después de las elecciones, cuando te fuiste de vacaciones a Marruecos con Begoña, Pedro. Entonces es falso, había otras opciones, no solamente la de la repetición electoral, sino la de haber alcanzado un acuerdo PP-PSOE. Entonces, claro, que encima fuera a decir esto al Parlamento Europeo, en donde precisamente lo que funciona es una coalición por la centralidad entre socialdemócratas, liberales y demócratas cristianos o populares, pues claro, dejó las vergüenzas de la posición de Sánchez muchísimo más al desnudo. Y claro, que quisiera meter, que fue lo que hizo, a Manfred Werner, al presidente del Partido Popular Europeo, en su historia, incluso queriendo atacarlo y mencionando al Tercer Reich, que manda narices. ¿Es que a usted le parecería bien que se pusieran los nombres de calles del Tercer Reich? Lo primero que es mentira, porque no se están poniendo en España los nombres de políticos franquistas en las calles, en ningún sitio, porque primero porque creo que sería un poco complicado por la ley de memoria histórica, pero es que en cualquier caso es que eso no se está haciendo. O sea, ¿dónde se está haciendo eso? ¿Se está haciendo eso en Madrid? Nada, eso no está sucediendo en Madrid, ni en ninguno de los sitios donde está gobernando. Pero claro, es que encima la comparación tuvo que hacerla con el Tercer Reich. Algo que si tú lo mencionas en Alemania, pues prendes fuego, pero claro, no se sabe muy bien si es que Sánchez es así, que es que el pobre no puede evitarlo, o si es que lo hace aposta. Yo tengo la impresión de que muchas veces lo hace aposta. Pero aquí se pasó de frenada, porque claro, una cosa es que en España cada vez lo aguantemos menos, pero claro, en España tenemos aquí un relato guerra civilista absurdo al que colaboran también muchísimos medios de comunicación, y otra cosa es tratar de llevar ese relato a Europa. En Europa no puedes llevar ese relato. Y luego, claro, es una cosa muy curiosa. Aquí se nos había contado toda la vida que la derecha española era muy mala, porque la derecha española era carpeta betónica, la derecha española era heredera de Franco, la derecha española no era democrática, la derecha española era impresentable, la derecha española era casposa, y que la derecha europea era una derecha civilizada, era una derecha moderna, que ojalá que el Partido Popular Español y la derecha en España se parecieran a sus homólogos europeos. Y luego, claro, lo que se han encontrado es que la derecha europea está lógicamente preocupada por la situación del Estado de Derecho en España, preocupada por los extraños pactos de Sánchez con socios extraconstitucionales, preocupada por los ataques del gobierno a los jueces, preocupada por lo del lawfare, que lo que supone es juzgar a los jueces. Cuando los jueces si hacen algo mal, quien tendrían que juzgarlos serán otros jueces. Pero no se puede crear comisiones en plan Robespierre para juzgar lo que han hecho los jueces, porque políticamente, como se ha hecho en Argentina durante los mandatos de los Kirchner, y no están preocupados solamente, hombre, los conservadores y los liberales europeos están preocupados, y hay una solidaridad con sus socios. Pero a los socialdemócratas también les chirría un poco todo esto. Entonces, claro, ¿ahora qué pasa? Que resulta que esa derecha, que era la buena, la presentable, la quieres meter también en el mismo saco. Quieres meter a Manfred Werner diciéndole, poco menos que llamándole nazi.
Claro, Sánchez se pasó de frenada y ya le han ido conociendo. Lo más triste, como el personaje es como es, claro, el personaje, yo muchas veces lo pienso, digo, joder, pues a lo mejor me he pasado llamándole a este tío macarra y tal. Pero es que se comporta así. Manfred Werner pidió la palabra para contestarle y para decirle esto mismo, pero si es que lo que yo le quiero decir a usted es que en lugar de pactar con Junts, además la sesión fue todavía más surrealista y fue más vergonzosa porque hubo la intervención de Puigdemont y ahí se vio la sumisión de Sánchez a Puigdemont, porque Puigdemont le lanzó unas andanadas advirtiéndole de que tuviera cuidado con no cumplir con el pacto. Y Sánchez apenas no tuvo palabras de respuesta para Puigdemont. Para quien tuvo respuesta era para Manfred Werner. O Weber, perdón, creo que le estoy llamando Werner y es Weber, ¿no? Manfred Weber. Digo, Manfred Weber ya cuando encima le dicen lo de los nazis estaba asombrado y entonces pide la palabra para replicar, para decir, no, si precisamente lo que tendría que hacer es pactar con el PP, como hacemos aquí, que dejamos a los extremos al lado, en favor de la centralidad. Pero Pedro Sánchez ya se había levantado. Pedro Sánchez ya se había largado. Es así de maleducado. Se comporta como los macarras. Y es tan maleducado como los macarras. Y le gusta armar tanta bronca como a los macarras. Claro, a lo mejor ya pues hasta ha habido alguien que le haya dicho que se frene. Pero claro, luego encima lo que quiere es, después de estar todo el verano despreciando a Feijóo, ahora lo que quiere es hacerse la foto con Feijóo. Pues claro, tiene el Frente Europeo, tiene el Frente Judicial, y ahora lo que quiere es hacerse la foto con Feijóo. Y claro, si Feijóo no se hace la foto, entonces Feijóo es Vox. Por eso es por lo que Feijóo tiene que reunirse con Sánchez. Aunque sea para ponerlo en su sitio. Porque a los macarras hay que ponerlos en su sitio. No hay por qué no reunirse con ellos. Pero hay que ponerlos en su sitio. Entonces, hace bien Feijóo en pedir un orden del día y en no ponerle fácil a Sánchez la reunión. Pero esa reunión es muy deseable. Y eso sí, hay que saber venderla bien, hay que saber construir el relato, hay que saber decir, no vamos a dejar que Sánchez nos engañe, no le creemos. E incluso con sus socios extraconstitucionales se busca un mediador, porque es que según ellos mismos han dicho no se fían de él. ¿Quién se va a fiar de esta gente? Que dicen que no van a pactar con Bildu. Y pactan con Bildu. Que dicen que no van a dar la amnistía. Organizan la ley de amnistía. ¿Quién se puede fiar ya del PSOE? Nadie. Pero no hay más remedio que reunirse con ellos. No hay más remedio que reunirse con el presidente del gobierno. Y tampoco vendría mal poner pie en pared ante Vox. Y si no pie en pared, saber distanciarse de Vox. Eso sí, procurando no favorecer a Vox. Porque todo lo que sea favorecer a Vox, todo lo que sea Vox, es un seguro de vida para Pedro Sánchez. Es muy necesario romper el relato del Partido Socialista de que el PP es igual a Vox. Porque eso moviliza unas elecciones, no sabemos bien cómo. Hay que marcar, el PP tiene que saber marcar distancias con Vox. Aunque pueda coincidir en cosas, pero tiene que saber marcar distancias. Desgraciadamente no supo hacerlo bien después de las elecciones autonómicas. No supo hacerlo bien. Yo no sé si era necesario que metiera a Vox en los gobiernos. Mira qué listo fue Pedro Sánchez. Mira cómo no pactó con Bildu en Pamplona hasta mucho después. Mira cómo no hizo
presidente, María Chivite no fue presidenta con el respaldo de Bildu hasta después de las elecciones. Pero claro, esa es la diferencia entre los políticos que mienten, que siguen utilizando a Maquiavelo como elemento de referencia, es decir, que vale la mentira, el fin justifica los medios, etcétera. Y los políticos que son honestos. Yo sinceramente creo que a Alberto Núñez Feijóo se le podrán reprochar cosas, tendrá sus limitaciones, pero es un político honesto. Es un político honesto. Y cree en lo que dice. No como el otro no cree en lo que dice, el otro suelta unas cosas. Eso sí, está convencido de que él puede seguir gobernando a los españoles esta legislatura y la siguiente. Claro, hace falta que siga existiendo España. Y si sigue existiendo, ¿en qué estado la puede dejar? Pero es necesario ir de la mano. Es necesario ir de la mano, por ejemplo, en este tema, en el de Marruecos. Porque Marruecos, hay un tema de fondo con el tema de Marruecos, que es el de que Marruecos chantajea a España. Pero no le chantajea solamente diciéndole a los de Melilla, que ese es el relato un poco que a veces llega hasta los medios de comunicación. No, es que Marruecos con lo que chantajea básicamente es, por un lado, con la inmigración y por otro lado con el terrorismo, con la colaboración frente al terrorismo. Que ya tuvimos un 11M en el que esa colaboración no funcionó adecuadamente. Y uno, esto que dice, no lo dice humo de paja. Y lo que hay que decirle a Marruecos es: Marruecos, si no quieres ser un apestado internacional, y para eso se puede tener, por supuesto, el apoyo europeo, porque España está en la Unión Europea, y todo lo que sea no colaborar con el terrorismo con Marruecos es también, o sea, que Marruecos no colabore en la lucha contra el terrorismo con España, es también que no colabore con Europa. Si se puede tener el respaldo de Europa para eso, para coger y decir: oiga, mire, Marruecos, es que tú por ti per se, tú tienes que colaborar en la lucha contra el terrorismo. ¿Se sabrá alguna vez la verdad del 11M? No lo sabemos. Pero Marruecos tiene per se que colaborar en la lucha contra el terrorismo. Como debe colaborar en la lucha contra la inmigración ilegal. Entonces, lo que hay que hacer es hablarle claramente a la gente, hablarle claramente a los ciudadanos y decirles que con Marruecos hay este problema. Pero que Marruecos tiene que cumplir con el derecho, tiene que colaborar, por supuesto, tiene que colaborar en la lucha contra el terrorismo, pero tiene también que cumplir con el derecho internacional. Y está fuera de juego en el Sáhara. Y no lo decimos solamente nosotros, lo dice también Naciones Unidas. Y a lo mejor esa valentía, ese postureo que se muestra en otros casos, que se muestra a lo mejor con Israel, en donde fallaron las formas. Hoy en la entrevista surrealista esta que hicieron, no sé si esto lo he comentado ya, que le hacían a Álvarez, le hacía Ferreras en la Sexta a Álvarez, le preguntaba que por qué si Biden y Macron habían dicho lo mismo que Sánchez, solamente Israel le había retirado el embajador a Sánchez. Pues chico, porque a ti te fallan las formas, te fallan las formas. Porque te fuiste a dar la rueda de prensa aquella con el belga en el paso de Rafah por razones de política interna, para hacerte perdonar lo del Sáhara y para que te aplaudieran con orejas mucha gente de Podemos. Pero hay que ir de la mano el PP. Y hay que decirle la verdad a la gente, que yo que aún recuerdo una entrevista, no sé si fue en el programa de Susana Griso que le hicieron a Feijóo durante la campaña electoral, en la que él dijo: bueno, yo no sabemos cuál es el motivo por el que
por el que España cambió de opinión en el tema del Sáhara. Y yo lo que quiero es conocer por qué cambió de opinión. Aun cuando luego pacte con él, no contárselo todo a la prensa. Eso está ahí. Eso lo dijo Feijóo. Y eso tampoco es. Tiene que haber luz y taquígrafos. Y hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Y hay que hacerle ver a Marruecos que somos un país unido. Que no somos un país con problemas institucionales. Claro, todo muy lejos de la situación en la que estamos actualmente. Y luego el futuro. ¿Por qué tenemos que estar hablando siempre de estos enfrentamientos? De la amnistía. Claro, a mí me hace mucha gracia la gente que te dice. Me acuerdo ya hace esto muchos meses, cuando recién acababan las elecciones. Alguien que me dijo, alguien que era partidario de Pedro Sánchez, pero bueno, es que siempre lo mismo. Y tenemos que hablar de demografía, tenemos que hablar de las pensiones, tenemos que hablar del futuro de Europa, tenemos que hablar del cambio climático, vale, muy bien. Pero ¿quiénes son los que nos hacen hablar de otras cosas? ¿Por qué estamos hablando de otras cosas? Ten la seguridad de que si hubiera habido una dinámica de acuerdos de Estado entre el PP y el PSOE, que no tendría por qué marginar a otras fuerzas, pero básicamente PP y PSOE, ¿para qué te cuento? Si no hubiera desaparecido el partido que estaba llamado a ser el partido de los grandes consensos y de la centralidad, no se estaría hablando todo el día de lo de la amnistía y de todas esas cosas. Voy a dar otros datos. Si es que los encuentro. Pero bueno, sin necesidad de que los encuentre. En el año 2004, cuando se produjo la gran ampliación de la Unión Europea, España tenía el 98% del PIB per cápita de la Unión Europea. Es decir, el PIB per cápita de la Unión Europea estaba en una determinada cifra y España tenía un PIB per cápita que era el 98%. Igual se acordarán algunos de ustedes que siempre se decía, hombre, hemos estado un poco por debajo, entonces por eso llegan fondos, había las regiones que eran objetivo 1, había regiones españolas que eran objetivo 1, por eso les llegaban más fondos, porque no alcanzaba un tanto por ciento, que no sé si era el 75 o el 80, ni siquiera llegaban, pero bueno, en el momento de la ampliación en el año 2004 el PIB per cápita español se había dicho, vamos creciendo, entonces ya vamos a tener cada vez menos fondos, tal. Y luego se decía, llega la ampliación, claro, se produce una ampliación a unos que son todos ellos más pobres, pues entonces ahora nos quedaremos por encima de la media del PIB, entonces no tendremos tanta capacidad de acceso a los fondos porque estaremos por encima de la media. Bueno, pues de 2004 hasta ahora ha pasado de estar en el 98% a estar en el 85%. Es decir, con la entrada, después de la ampliación, con la entrada de todos los países del este, no solamente no estamos por encima, no hemos conseguido estar por encima de la media como hubiera sido lo lógico, sino que nos hemos ido todavía más para abajo. Hemos perdido un 13% en relación con la media de PIB per cápita. ¿Por qué ha ocurrido eso? Pues quizá en parte porque ha habido un aumento de población, pero sobre todo porque ha habido un crecimiento del PIB muy pequeño y mucho menor que el del resto de la Unión Europea. Y curiosamente también que el de estos países de la ampliación, que tenían un PIB per cápita inferior al nuestro y que en muchos casos nos han superado. De todos esos países que llevaron a cabo la ampliación, me parece que son Estonia, Lituania, Chipre, Malta, Chequia, lo estoy diciendo de memoria, es que no, Chequia, Eslovenia, y puede que me olvide alguno, han superado el PIB per cápita de España. Y Hungría y Polonia están a punto
de ampliar el PIB per cápita de España. Son datos que daba en un artículo hace pocos días Carlos Sánchez, el director adjunto de ese gran diario que es El Confidencial. Y de ahí es de donde los he sacado. Pero que son datos muy reveladores. Y ahora está llegando, hay una nueva ampliación, y aquí no se habla de si esa ampliación nos va a ayudar o nos va a facilitar algo, o qué problemas puede originar para la agricultura española, para la industria española, el que haya un mercado mayor, el que los centros de toma de decisiones estén en el otro lado, el que haya fondos que tengan que ir hacia allí. Como tampoco se habla de otros muchos temas, como la situación general de Europa. No, aquí estamos en la bronca. Y habría que hablar claramente y sin tapujos de las cosas, pero de los temas verdaderamente importantes. Ahora, claro, para eso también hace falta que haya elementos y circunstancias de la política española que puede que parezcan tonterías, pero es que ya no son tan tonterías. Es que se han aprobado unas comisiones de investigación como son las que era una de las exigencias del pacto del PSOE con Junts per Catalunya sobre el lawfare, en donde se va a examinar por parte del Parlamento la actuación de jueces. Y de los jueces a decir que había un problema político por el proceso. O sea, es un tema tan absolutamente descabellado y ha generado tensión. La semana pasada todo esto generó tensión. Y estamos con muchos, y hay muchos problemas. La situación de los servicios públicos. Yo el otro día, por circunstancias de una persona a la que aprecio y quiero mucho, pues claro, son cosas que no las conoces hasta que no te tocan. Pero en este momento las urgencias de la mayor parte de los hospitales de Madrid están colapsadas. Ahí, vamos, los cálculos nunca se sabe, pero esta persona me hablaba de que podía haber, y hablo de hace unos días, pues en los pasillos del Gregorio Marañón, unas 160 personas en urgencia. Personas que van con una mascarilla, pero que la mascarilla se la ponen sobre los ojos en vez de sobre la boca, porque tienen que dormir durante un pasillo que está encendido toda la noche. Y tendríamos que ocuparnos de muchas cosas. De la política sanitaria. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo. La política sanitaria de la señora Díaz Ayuso. La notamos. Se nota en los ambulatorios. En los centros de salud, vamos. En el centro de salud mío no sé si habrán ahora repuesto los médicos. Se necesitaban. Tienen 8 plazas y tenían 2. No me explique usted cuál es el motivo. O sea, no me pregunten ustedes cuál es el motivo por el que seguro que habrá mucha gente que a lo mejor me está oyendo y estaría bien que pusiera algún comentario. ¿Cuál es el motivo por el que ya no hay? Solo había 2 plazas cubiertas y se habían quedado sin médicos en el centro de salud. La señora Ayuso tuvo que soportar varias huelgas. No vamos a hablar de la pandemia y de las personas que murieron en las residencias. No solo ocurrió en Madrid, ocurrió en otras muchas comunidades, gobernadas por el PP y gobernadas por el PSOE. Y a Madrid fue donde antes llegó la pandemia y fue absolutamente irresponsable que el gobierno, que entonces estaba recién llegado, el PSOE y Podemos, no tomara medidas. Ahí sigue el señor Fernando Simón, no se ha ido. El señor Fernando Simón no se ha ido. Aquí se ha ido mucha gente, la señora ministra que yo no quiero nombrar, porque con su ley salieron violadores a la calle, se ha ido mucha gente, pero el señor Fernando Simón, que 2 días antes de que se desatara la alarma en Madrid, dijo que no pasaba nada, que no había ningún problema, que él a su hijo le diría que fuera a la manifestación del 8M, o que, por ejemplo, dijo que iba a haber 2 o 3 casos. Bueno, crearon un comité de expertos que, como estos mienten siempre todo lo que pueden y edulcoran y maquillan y cuentan siempre unos cuentos macaberos,
No había comité de expertos, no existía el tal comité de expertos. Era un invento. Pero el señor Fernando Simón ahí sigue. El señor Salvadorilla creo que es la gran esperanza del constitucionalismo en Cataluña. Pero bueno, en la Comunidad de Madrid había unas carencias que venían de muchísimo antes, que hubo toda una serie de recortes, se habla de una privatización de la salud, lo cual es bueno, no lo creo que sea bueno. Entre otras cosas porque hay siempre unos vasos comunicantes y una ósmosis. Si la sanidad pública no es buena, seguramente la privada tampoco va a ser buena. La privada te va a exigir pagar más. Si quieres tener unos buenos tratamientos, un seguro normal a lo mejor te va a valer de menos. Y es bueno que sean buenas tanto la pública como la privada. No solamente los usuarios de la pública se benefician de que la pública sea buena, se benefician seguramente incluso los usuarios de la privada, porque hay una cierta competencia. Sí, hablemos de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Hablemos de cuando tuvo que dimitir por no avalar determinados informes el consejero de Asuntos Sociales de Ciudadanos. Hablemos de todo eso. Claro que sí. ¿Por qué tenemos que terminar haciendo buena Isabel Díaz Ayuso? Pero claro, es que hay una... Yo le reconozco un genio político, ¿eh? Le reconozco un genio político, le reconozco también un cierto carisma, pero no nos olvidemos de quién es Isabel Díaz Ayuso y de cómo llegó Isabel Díaz Ayuso a ser candidata a la presidencia del PP de la Comunidad de Madrid, medio de rebote, porque... ¿Y qué hay detrás intelectualmente de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, está Miguel Ángel Rodríguez. Y tiene un cierto genio político, lo tiene. Pero a lo mejor si le dejábamos nos privatizaba al aire. En fin, estas cosas me preocupan solamente a mí, pero yo así se las cuento. Ya ven que no soy... De un lado no soy, pero precisamente del otro extremo tampoco lo soy. Aun cuando creo que lo que ha venido haciendo el PSOE es absolutamente deleznable y que los pactos de Pedro Sánchez son absolutamente temerarios y atentatorios contra el sentido común y que lo que suponen es una legitimación del Estado de Derecho y de todo lo que se ha hecho en España de bueno en los últimos 40 años. Sinceramente así lo creo, como sinceramente creo que esto se empieza a deteriorar a partir de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, como también creo que no se puede gobernar con el 51% contra el 49%. Un artículo muy bueno hace unas 2 semanas de la catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, de la Cortina, en el diario El País, que recomiendo a todo el mundo. Hay democracias, una cosa es la democracia, nuestra democracia, y las mejores democracias son las democracias de integración y de consenso, no las democracias de imposición. No se trata de ganar 51 contra 49, como ha querido Sánchez. Y no se trata de levantar ningún muro, como ha proclamado Sánchez. Ahora bien, el Partido Popular tiene que ser también responsable, ¿eh? Y el Partido Popular hará muy bien tentándose la ropa antes de hablar con Sánchez, pero tiene que hablar con Sánchez. Aunque sea para cantarle las 40, que es lo que se hace con los macarras. Hay que hablar. Y acordar si se puede. Pero si se puede. Todas las veces que haga falta. Y lo mejor sería que fuera con la mayor luz y los mejores taquígrafos. Y que hasta que fuera pública la reunión y con cámaras. Sería como peor le saldrían las cosas a Sánchez, porque Sánchez no es capaz de aguantar un debate con Alberto Núñez Feijóo.
Ya le ocurrió en la campaña electoral y por eso fue por lo que no ha querido tener ningún debate cara a cara con él y en condiciones. No lo ha tenido a lo largo de las dos investiduras. En la de Feijóo lo despreció, que era cuando podía haber habido un mano a mano entre ambos, y cuando ya era él el candidato, claro, como Feijóo solamente tenía su intervención y quedaba diluida entre todos los demás, pues no era tampoco un debate en condiciones. No aguanta, entre otras cosas, porque el uno tiene una credibilidad, incluso para hacer pactos torpemente con Vox y no ocultarlos maquiavélicamente como ha hecho el otro. Pero el país no puede seguir fracturado y el PP no puede hacerle, o sea, dar por bueno y caer en el relato de Sánchez del Muro. O sea, el PP tiene que romper el muro, el PP tiene que tender la mano, el PP tiene que poner la otra mejilla. Pregunto, Pregunto, ¿que poner la otra mejilla? Bueno, pues no lo sé. Poner la otra mejilla, pero dando con ello ejemplo. Sería meternos en otro tipo de adquisiciones, que es lo que se quiso decir en el Evangelio al decirlo de poner la otra mejilla. A lo mejor poner la otra mejilla precisamente es no huir, no hacerla fácil. Te han pegado una, pues yo voy a por otra. Pero claro, a lo mejor va a ser el otro el que se va a llevar, el que se la va a llevar, ¿no? Me has pegado en un ala, que te pongo la otra ala. A ver si ahora me das también, ¿no? Ahora, abonar la teoría del muro. Quedarse ahí una especie como de terreno de nadie entre el muro y los frikis que van a Ferraz, que tienen, o sea, a ver, que yo no condeno, yo no condeno eso, yo solamente condeno lo que tiene carácter violento, pero no sé hasta qué punto esas manifestaciones valen para algo. Lo bueno sería que hubiera unas manifestaciones lo más masivas posible, pero claro, delante de o detrás de unas banderas con el escudo quitado, o con unas banderas con el águila y cantando el cara al sol, pues me parece que vamos a ser muy pocos los que vamos a ir. Votemos al PP o no votemos al PP, o seamos de centro izquierda, o nos consideremos de centro izquierda, como puede ser mi caso, o más de centro derecha. Es que no van a ir, es que no, o sea, es que habrá que crear unas manifestaciones, habrá que volver a recuperar eso, pero hay que mantener también la posibilidad de diálogo, y es muy difícil, y ese es el reto que tiene Alberto Núñez Feijóo. Y los que tenemos alguna presencia en medios o no la tenemos, es que hay que tener mucho cuidado con el relato, porque claro, no se puede tampoco se puede caer en no se puede abonar el relato que hasta ahora ha tenido el PSOE, pero lo que no se puede hacer tampoco es caer en una trampa y en un aval de lo que está haciendo el PSOE. Seguiremos hablando de todo ello, no sé si nos veremos antes de fin de año. En todo caso, felices fiestas y ya hasta pronto.